Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a subir el volumen un poquito, así escucho mejor por ahí. A ver, hola, hola. Hola, ahora sí. Ahora sí, muy bien, gracias, María Belén. Hasta ahora tengo 4 estudiantes, vamos a esperar a ver si ingresa alguno más. Ahí viene Stephanie. Bueno, hay 10, arrancamos, ¿les parece? ¿Están todos prontos? Es la primera vez que tienen conmigo. A ver si puedo cambiar mi nombre, porque evidentemente yo no soy Pablo Pérez. Soy Andrea Semenchuk. Cambiar nombre. Ok. ¿Ustedes ya vienen trabajando en este curso? Cuéntenme algo, a ver. Digo por la hora, si saben que alguien más se va a unir a la clase, algún dato que me puedan dar o vamos arrancando, ¿les parece? Sí, Siempre profe. somos 10, igual. Si queríamos arrancando. ¿Arrancamos? Ok, ok. A veces van llegando de rato. Sí, ya veo que sí. Gracias, Brian. ¿De dónde son, gente? Yo Paysandú. soy de Salta. Ok, Yo soy de bien, Salto, yo también. bien, gracias. Yo estoy en Salto también. Listo, arrancamos entonces. Y bueno, si se suma alguien más, bienvenido será. Súper genial. Bueno, hace un montón de años que trabajo en Instituto ProA, cuando los cursos eran presenciales. Ahora estamos en esta modalidad virtual. Y bueno, les diré que me he abierto a otras áreas de materias, como es esta, que vamos a estar viendo hoy unos conceptos sobre seguridad laboral. Así que bueno, si por ahí surge alguna duda de algún tema y no tengo la respuesta, vamos a ir por ella, ¿sí? A buscarla, ¿de acuerdo? Así que bueno, les propongo abrir unas presentaciones que tengo ahí prontas de PowerPoint y la idea es trabajar en una modalidad de taller, ¿sí? La idea es tener un PowerPoint abierto para que ustedes vayan haciendo un seguimiento de todas las temáticas, de todos los contenidos conceptuales y está bueno que vayan preguntando, ¿verdad? Que vayan interviniendo, viendo si tienen dudas, presentando ejemplos de cosas que hayan vivido, en fin, me ayuda a mí también porque si no se termina haciendo como un monólogo, ¿no es cierto?, donde termino hablando prácticamente 2 horas y también está bueno que haya interacción, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa va a ser un poco el convenio que de alguna manera establecemos hoy y pasamos a compartir pantalla si no tienen ninguna cuestión previa. Vamos allá.
Bien, vamos a hacer algunos ajustecitos acá. Ah. Eh, Listo. Ahí la ven, ¿se ve bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, cuando decimos salud ocupacional, que es el tema que nos convoca hoy, y vemos esas imágenes que están ahí, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué mensajes les traen? Como para arrancar por ahí. ¿Están trabajando o algo así? Bien. Vean los implementos, la actitud. Un Una buen ambiente de persona que, trabajo. bien, buen ambiente de trabajo, genial. ¿Qué más? Seguridad en el que tiene casco y chaleco y todo. Bien, perfecto, el tema de la seguridad. Y también la primera imagen que hay una persona que se quitó los anteojos y que está haciendo un gesto. Cansancio de la... Sí, eso, cansancio. Sí, bien. Y vieron que el título es salud ocupacional, ¿no? Entonces vemos una imagen en primer lugar, de una persona que se quita los anteojos y que hace un gesto como de frotarse los ojos, como de cerrarlos para lubricarlos, porque se ve que cansancio en la vista de estar horas frente a un monitor. Y en segundo lugar, una persona que está con cierta indumentaria que indica que está trabajando posiblemente en una obra donde tiene que utilizar, ¿no? Todos estos implementos justamente para cuidar, ¿no? Su salud en lo que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, ¿no? Nosotros distinguimos sociológicamente en otros talleres que doy el empleo como cuando soy empleada, empleado, para ambos géneros, y el trabajo, todo trabajo, ¿no? Que realice, incluso el trabajo que realizamos en la casa, que también tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Porque también en casa, por ahí, se me ocurre decir esto, cortando el pasto, yo también me puedo lastimar, puedo tener un accidente, ¿no? Entonces el cuidado tiene que estar todo el tiempo, ya sea en un empleo y ya sea en un trabajo, ¿verdad? Bien, vamos a mirar un poquito alguna, algún antecedente de lo que es entonces la salud ocupacional, ¿sí? Dice así, como entidad multidisciplinaria que es, ¿sí? Se enfoca en la consecución del más completo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en el desempeño de su rol, vamos a decir así, ¿no? Valga la redundancia. ¿Entendemos lo que es la palabra interdisciplinario? Muchas disciplinas. Exactamente, eso, por las dudas, ¿no? Porque está bueno al leer entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por eso enfoca la consecución, como dice ahí, completa del estado de bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social, ¿no? Porque hay trabajos que de alguna manera nos ponen más a prueba en alguno de estos aspectos, ¿no? Hay trabajos que nos van a poner lo físico por delante, como puede ser en una obra, ¿no es cierto?, donde yo necesito físicamente movilizar máquinas, herramientas, elementos. Mental, el caso del hombre que se quita los anteojos, ¿no? Que seguramente pueda estar realizando cálculos o escribiendo proyectos, ¿no? O alguna cuestión administrativa. Y social cuando se trata del vínculo, cuando trabajo en ventas, cuando trabajo de alguna forma atendiendo, ¿no?, al cliente. Entonces, en toda esa multidisciplina está presente la salud ocupacional, que ahora vamos a ir de alguna forma definiendo, ¿no?, entre todos, y la tenemos que ver así, como en un conjunto, y que puede afectarnos en la salud
como la define la Organización Mundial de la Salud en cualquiera de estos aspectos, ¿no? Sí, vieron que hoy en día está mucho más sobre el tapete las enfermedades tipo las depresiones, ¿no? Que ahora vamos a bichar si nos va dando el tiempo todo eso, que antes no le daban tanta importancia, ¿sí? Pero vieron que a raíz de algunos sucesos que han pasado fundamentalmente en el mundo del deporte, mm, vieron que hubieron algunos deportistas, sobre todo futbolistas, que tuvieron la mala decisión, ¿no? Por ejemplo, de terminar con su vida por cuestiones depresivas, ¿no? Y así pasa, lamentablemente, con un montón de gente y muchos de ellos en muy temprana edad, ¿no? Entonces, puede haber muchos causantes. Bueno, a veces también el mundo del trabajo puede llevarnos, ¿no es cierto? Lamentablemente a tomar ese tipo de decisiones. Obviamente que debe haber otras variables intervinientes, ¿no? Pero bueno, a ver que estaba ingresando alguien, parece que entró. Sí, ok, bien. Bueno, avanzamos de a poquito. Bueno, bienvenida a la compañera. Yo sigo lentamente. Estamos recién acá en la definición de lo que es salud ocupacional. Entonces, la salud ocupacional abarca diversas áreas: prevenir y controlar los riesgos laborales, que fue un poco lo que ustedes recién me decían, disminuir las enfermedades y los accidentes asociados a cualquier tipo de trabajo, aspectos que cada vez más personas son conscientes de su importancia. ¿Mm? Está muy sobre el tapete hoy día por el tema de las certificaciones, que no sé si ustedes son de estar al piste de los informativos, pero vieron que hubo como un ajuste, ¿no? Al menos en el sector público, de que no hubiera tantas certificaciones porque sí, ¿no? De tipo de fin de semana sándwich y me pido unos días, ¿no? Entonces, bueno, está de alguna forma todo atado un poco con estos acontecimientos, ¿no? Que vemos ahí en la actualidad. Ya cerrando ese comentario que les hago, un ejemplo, siguiendo esta presentación, el interés cada vez más creciente de los líderes de las empresas en fortalecer una cultura empresarial centrada en mejorar la salud laboral a través de la creación de espacios de trabajo saludables. Sí, eh, en nuestro medio, no sé si ustedes conocen el tema de la responsabilidad social empresarial, ¿les suena? Que a veces se habla mucho de eso y como que tenemos un gran debe, ¿no? Generalmente lo asociamos a el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero en su totalidad, en su, digamos, exposición más amplia, la responsabilidad social empresarial tiene que ver con lo que dice ahí, ¿no? De que la propia empresa mejore las condiciones laborales de los trabajadores al punto de brindarles espacios de descanso, como ser las pausas activas, no sé si conocen, que no solo tengan espacios para almorzar, sino que también tengan espacios para poder descansar y de esa manera aportar a la producción desde otros lugares, ¿me explicó? Cosa que en las grandes potencias, ¿no? Por ejemplo, Japón, esos países más de tipo orientales, lo tienen incorporados por ser culturas mucho más antiguas que las nuestras, al punto de que el propio personal practique, por ejemplo, yoga o meditación, justamente para alivianar la carga mental de determinados trabajos, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, 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 profe. ¿Se va entendiendo la línea por dónde? Porque yo al no verlos, veo sus fotos, bueno, no tengo sus gestos, para ver si están ahí, pero bueno, por ahí vamos a andar definiendo entonces estas temáticas. Ahí viene Valentina, vamos a admitirla. Bien. yo vi Vamos también un video de, sí, no sé si Anto. era de Japón o de algún lugar de ahí también, que en los escritorios, en las oficinas, las sillas se convertían en camas, o sea, tenían una media hora para descansar, dormir y eso también Divino. pareció.
Interesante, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, Sí. ¿sí? Digamos, el apuntar a la responsabilidad social empresarial en su mayor expansión es eso también, ¿no? Es cuidarlo em, al empleado, porque realmente en el fondo está esa concepción de que el empleado descansando y estando de alguna forma cuidado de esa manera rinde más, o sea que siempre se apunta al rendimiento. Y en realidad está comprobado que es así. Nosotros si descansamos tenemos un mejor rendimiento, que si somos sometidos a muchas más horas, ¿no? de trabajo, y bueno, sabemos bien, ¿no? Que el tema del descanso tiene su lugar en la vida de todos. Y en especial en las horas que debe ser, ¿no? Porque también está esta cuestión de quienes trabajan en la noche. ¿M? Y de que al no descansar en horarios nocturnos, invierten y bueno, y ahí tenemos toda esa cuestión de las hormonas, ¿no? La melatonina que funciona en la noche justamente para repararnos, el sueño reparador y bueno, todo ese cuestionamiento que hay. Pero bueno, ahí ya nos meteríamos en cuestiones más biológicas, pero de alguna forma explican, ¿no? Lo que estamos diciendo. Bien, a ver, vamos a algunas cifras. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cada año fallecen aproximadamente más de 2 millones de personas a causa de enfermedades y accidentes laborales. ¿Mm? Esto es a nivel mundial. Además, se registran más de 200 millones de casos por dolencias profesionales al año. Dolencias profesionales que, bueno, ahora después vamos a definir más o menos cuáles serían esas dolencias, ponerles un nombre para saber de qué estamos hablando. Asimismo, las enfermedades no transmisibles en la oficina también causan de forma directa o indirecta que cada país pierda hasta un 6% de su Producto Bruto Interno, del PIB o PBI, según. Bien, es por ello que la salud ocupacional debería ser algo prioritario y un aspecto que todas las empresas y el Estado deben garantizar. Pero vieron que si atamos este último comentario con las cuestiones de a veces las solicitudes no reales de licencia, hay como una contradicción, ¿no? Porque a quién le creemos, ¿no? ¿Creemos que la persona necesita realmente un descanso? Tenemos que hacer realmente una evaluación técnica precisa, concisa, para ver si esa persona realmente está en situación de estrés y lo necesita, o es por este otro tema, ¿no? Entonces, vieron que a veces estas fallas que tiene el sistema van en detrimento de quienes realmente necesitan, ¿no? Un respirito cada tanto. Bueno, vemos otras imágenes. Salud ocupacional. Acá tenemos esta imagen acá de persona que está cargando, evidentemente más peso del que puede llevar, o alguna problemática relacionada con el tema de la columna vertebral. Vieron que muchas personas que se dedican a la carga, incluso los reponedores de supermercados utilizan como una faja, ¿no? Que justamente sostiene la espalda, la columna, la base de la columna, la parte lumbar, para, bueno, proteger la columna cuando se hace fuerza. La imagen del medio, bueno, acá ya hablamos de otro tipo de enfermedades que ya Y una se sobrecarga laboral. exactamente, ¿vieron? Esto grafica muy bien muchos trabajos actuales, incluso el multiempleo, ¿no? Muchos empleos, 2 empleos, 3 empleos para poder sostener a veces la vida, o un nivel de vida, no sé, según, porque ahí ya también nos metemos en otro extremo. Después arriba vieron ruido, acá esta persona debería estar usando protección para sus oídos, columna, bueno, cansancio de vista y todo el tema de lo que es el trabajo en la PC, ¿no? Que todos sabemos que incluso esa luz, esa exposición a la luz o a cualquier pantalla, que no sé si lo saben, es como estar expuestos directo al sol, ¿no? Que incluso nos mancha la piel, que deberíamos usar protección
en la piel por los rayos, ¿no? UV que también de alguna forma nos van deteriorando el tema de la piel, ¿no? En fin, hay mucha cosa que a veces no sabemos y que está bueno por ahí intercambiar, ¿no? En este tipo de contactos que tenemos, justamente hablando de salud. Bien, a ver qué más les puse acá. A ver si lo puedo ampliar un poquito. A ver si logrando de acá, si se ve un poco más, sí. Agentes que generan las enfermedades profesionales. Tipo de agente puede tratarse de un agente físico, químico o biológico, y dentro de ellos hay muy variados agentes que pueden causar daño. Recién veíamos uno, ¿no? Vía de entrada. Dependiendo del estado físico del agente, o sea, la persona, este puede ingresar al organismo por diferentes vías y de acuerdo con ello depende la cantidad del agente que ingresa, los daños que ocasiona y los efectos posibles. Acá evidentemente que estamos hablando de personas que trabajan con productos químicos, por ejemplo, y no utilizan la protección de la piel o de las vías respiratorias o la boca adecuada, ¿no? Otra cuestión a tener presente ante los agentes es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo de exposición tenemos, no? Capaz que el ejemplo que les dije de la piel es el más claro, porque todo lo que es pantalla va a ocasionarnos daños en la piel. Entonces, ¿vieron el tiempo de exposición que tenemos ante todas las pantallas, no? El tiempo de exposición al agente causal de la enfermedad determina la dosis, o sea, la cantidad de agente que ingresa al cuerpo. Intensidad de la exposición, esto va de acuerdo a la intensidad o efectividad del agente para causar la enfermedad. Estos factores dependen de la capacidad de resistencia del cuerpo humano, ¿sí? A veces hasta cuestiones genéticas pueden hacer que sea diferente en un ser que en otro. Es decir, que dos personas sometidas al mismo agente pueden tener diferentes respuestas de acuerdo a la resistencia de cada organismo. Las principales vías de entrada de los factores o agentes causantes de enfermedades al organismo son, acá están, la auditiva, la visual, la respiratoria, la digestiva y la piel, lo que veníamos diciendo. Bien. ¿Alguna pregunta, gente? Las personas que recién entraron al curso, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Bueno, cualquier cosa, vamos preguntando y tratamos de hacer un interactivo, ¿de acuerdo, Valentina? Sí, profesora. Genial. Bueno, acá le fui poniendo datos. ¿Dieron así la fuente del Ministerio de Ambiente? A ver. Acá estamos hablando puntualmente de enfermedades profesionales, ¿no? La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales fuera de las que se aceptan en cumplimiento con los convenios internacionales suscritos por el país, así como la interpretación y aplicación del listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado, dando cuenta al Poder Ejecutivo. Esto es un artículo de esta ley que está acá, que habla precisamente de lo que son las enfermedades profesionales. Nosotros no entramos en lo que es puntualmente la reglamentación, a no ser una materia jurídica, pero sí está bueno conocer, ¿sí?, que el tema de la enfermedad profesional figura en ese artículo 42 de la ley 16.074, ¿de acuerdo? Entonces ahí las define, vieron que hoy vimos los agentes, y ahí en la primera presentación acá define enfermedades causadas por manganeso o subcompuestos químicos, y va nombrando otras. Vieron acá está arsénico, mercurio, plomo, flúor, sulfato, enfermedades causadas por derivados halogenados tóxicos de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos, ¿sí? Esto es todo por cuestiones
em, de inhalación, que muchas veces ustedes saben, ¿no? Que también han salido en prensa, muchas veces se denuncia, ¿no es cierto?, en determinados lugares que, por ejemplo, el agua puede estar conteniendo demasiada cantidad de plomo, ¿no? Se ha escuchado o algún otro agente, ¿no? Entonces, bueno, acá de alguna manera tenemos esa reglamentación para justamente que el cuidado esté enmarcado dentro de este marco normativo. Bien, esto nada más es a modo de ejemplo de esta cuestión puntual de la ley. Bien, volvemos a la salud ocupacional y vamos a definirla según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y dice que es la actividad que promueve la protección de la salud de las personas activas, intentando controlar los accidentes y enfermedades causados por el desempeño laboral y reducir las condiciones de riesgo. Bien, esa sería como la definición de salud ocupacional. Intentando, en ese término, en esa conjugación del verbo, controlar los accidentes y las enfermedades causados por el desempeño laboral y reduciendo las condiciones de riesgo. Esa es la idea. Hoy día no estamos en el mismo estadio que hace 10 ni 20 años atrás, se ha mejorado mucho, hay mucho más control, hay mucha más inspección, pero de todas maneras siguen sucediendo, ¿no? Accidentes de tipo laboral, ¿verdad? Bien. Si abogamos por un concepto más completo que tenga en cuenta una visión holística de la realidad de las actuales empresas, podríamos decir que la salud ocupacional es el conjunto de actividades cuyo objetivo es el fomento y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, promoviendo la adaptación del trabajo a la persona y de la persona a su trabajo. Bien. Este concepto es mucho más abarcativo, por eso la palabra holístico, ¿verdad? Y contempla el bienestar según las definiciones de salud. Ustedes saben que salud no es solo salud en lo físico, ¿no? También es salud en lo mental. Vieron que hoy en día se está hablando mucho de la salud mental y social, ¿no? En la parte interactiva, en la parte comunitaria, en la parte de inserción en la comunidad de cada quien. Y además hay otra ala que acá no se menciona, pero que fue aceptada por la propia Organización Mundial de la Salud, que es la parte espiritual, ¿no? Que espiritualmente, de alguna forma, la persona también se sienta con esa libertad y con esa salud también en ese plano, ¿no? Promoviendo, y esta parte está buena, ¿no? La adaptación del trabajo a la persona y de la persona a su trabajo. ¿Qué les parece esta definición? A ver, ¿qué pueden comentar? Valentina. Que tiene más en cuenta otros factores que antiguamente no se les prestaba atención. Bien. Sí, en la medida que fuimos avanzando, ¿no? En el buen sentido, evolucionando, ¿no? Se fue contemplando como otros aspectos. ¿Y qué les parece la última frase? Promoviendo la adaptación del trabajo a la persona y de la persona al trabajo. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué les parece? Aparte les hago la pregunta hoy, en un departamento, la mayoría es de Salto, ¿no? Después sé que hay un chico de Paysandú, ¿no? Pero que tiene un índice de desempleo altísimo, ¿no? En Salto, sí, el índice es Es muy alto de lamentable. desempleo, sí. Es increíble para lo que somos, ¿no? Porque Sí, realmente hay mucha riqueza, pero sí.
no se comprende a veces cómo se puede desencontrar tanto, ¿no? Una cosa con la Sí, otra. Sí. es verdad. Valentina, si quieres decir algo, dale vos. Adelante. Y entre todos hacemos la elaboración. No, no, Porque vieron que nosotros no tenemos que adaptar al trabajo de alguna forma, ¿no? O sea, cumplir alguna normativa, obviamente respetar un horario, un uniforme, si fuera el caso, según el trabajo y todo lo demás. ¿Mm? Pero también el trabajo está bueno que se adapte a nosotros, ¿no? O sea, es como un ir y venir, ¿no? Es como, de alguna forma, un acople perfecto, ¿no? Que de alguna manera tendría que ver con esto de la vocación, de que nosotros en realidad podamos desempeñarnos en lo que más nos gusta. Pero a veces pasa, ¿no? En situaciones de desempleo que tenemos que tomar la primera opción que esté ahí, por una ¿Qué te cuestión iba a lógica. decir? Y que Dale. sí o sí tenemos que adaptarnos a ese trabajo muchas veces por necesidad y a veces no es lo que esperamos o incluso nos terminamos enfermando muchas veces en ciertos trabajos que capaz lo tomamos porque, como ya dije, acá en Salto más que nada que hay mucho desempleo y demás y a veces hasta nos terminamos enfermando y también, pero nos terminamos adaptando. En la mayoría de los casos creo que nos adaptamos al trabajo, no el trabajo se adapta a nosotros. Por eso les hacía la pregunta, porque la definición está hecha desde un lugar cuidado, holístico, como dice ahí, totalizador, no abarcador, pero muchas veces las realidades locales, los departamentos, los pueblos, determinan desde otros sitios, como este que bien sabemos en los lugareños, de que a veces hay, bueno, yo soy profe de tal cosa, pero no hay horas, por decir algo, entonces tengo que hacer otra cosa. Siempre ha pasado, porque recordemos que la economía es cíclica, o sea, siempre hay momentos de subida y de bajada de la cuestión económica. Digo, creo que esto de alguna forma nos afloja. ¿eh? También tenemos que reconocer la adaptabilidad que tiene la especie, porque somos de adaptarnos, pero que tampoco eso pese y que tampoco eso nos lleve a lo que muy bien tú decías, Antonella, una enfermedad, ¿no? Que es de lo que después vamos a estar hablando. Y máxime de estas enfermedades eh, mentales, ¿o? La parte emocional, la parte de alguna forma espiritual, si quieren, cuando se enferma, donde la persona termina extenuada y le cuesta a veces años la recuperación, el poder reconstruirse desde esos lugares, ¿sí? Entonces, realmente está bueno hacer el parate y la reflexión, porque bueno, me parece que lo amerita, ¿no? Bien, genial. Entonces, seguimos otro poquito. La salud ocupacional es realmente importante por el efecto significativo que tiene en la calidad de vida en el trabajo y en la calidad de vida de cualquier trabajador, ¿sí? Esto sería súper importante. También el concepto de calidad de vida es bastante nuevo, relativamente nuevo, antes no se hablaba así, ¿no es cierto? Y es que, aunque en sus orígenes esta disciplina, ¿no? Hablando siempre de la salud ocupacional, nació con el objetivo de ayudar a proteger a aquellos trabajadores más expuestos al riesgo físico, en la actualidad incluye a los trabajadores de cualquier profesión. ¿Sí? Era lo que decíamos recién. Antes era ante lo evidente, ante que yo no me corte una mano, por ejemplo, ¿no? Que era común, ¿no? Cuando inicia toda la era de la industrialización, ¿no? La revolución industrial, que hubieron dos, ¿no? La primera, ese boom, ese empuje, que eran las primeras máquinas, que eran a vapor. Había mucho accidente, pero también recordemos que en ese momento no había ningún tipo de reglamentación, ni de las 8 horas, ni de cuidar las edades de los trabajadores, trabajaban los niños, jornadas extenuantes, o sea, era otra historia de la humanidad, ¿sí? Después, en la medida en la cual nos vamos acercando más a nuestra era, cuando entra la industrialización en nuestro país, allá por el 1900 y tanto, en ese siglo, empiezan de alguna forma algunos presidentes a poner algunas reglamentaciones, la ley de 8 horas, ahí se empieza como a visualizar otras cosas, pero vieron que esta definición, este párrafo que les acabo de leer, de ver que no solo el riesgo era físico, es muy nuevito.
Es muy nuevito, vieron que ahora está en auge esto de decir salud mental, ¿no? Ahora lo estamos viendo, ahora estamos viendo que se pide incluso mayor presupuesto para este tipo de cosas, ¿eh? Entonces es como que está muy cerca en la historia toda esta cuestión. Y bueno, de ahí que es como un mundo nuevo que en realidad recién empezamos como a abrir la cajita y a ver lo que hay, ¿no? Bien, ok. Entonces, es por ello que la salud ocupacional no solo se ocupa de vigilar la seguridad en el trabajo y las condiciones físicas del trabajador, sino también las condiciones psicológicas. Tiene como objetivo ser un apoyo al trabajador y mantener su capacidad de trabajo. Y ahí tengo que correrlo porque no veo. En la empresa. Mantener su capacidad de trabajo en la empresa, ¿sí? Que esa capacidad de trabajo no se vea en algún momento vulnerada, distorsionada, complejizada por alguna cuestión, un exceso, una solicitud en demasía. ¿Vieron esas imágenes que veíamos? Esas personas saturadas con un montón de cosas para hacer, y bueno, ya más o menos sabemos cuál sería la cuestión de bajar, ¿no? Incluso ahora se baja, no sé si han escuchado, se quiere bajar en realidad, perdón, me conjugué mal el verbo, las horas de trabajo, de 8 a 6, ¿no? Vieron que son todo cuestiones que están ahí ahora sobre el tapete y que de alguna forma tienen su ligazón, tienen su vínculo con este tema que estamos tratando. Bien, la salud ocupacional en los entornos de trabajo del siglo XXI. Tradicionalmente, el enfoque de la relación salud-trabajo se redujo a los aspectos de seguridad e higiene. Por eso veíamos recién la exposición a esos agentes bien químicos, ¿no? Plomo, magnesio, ¿no? Y a la higiene y la seguridad en esas cuestiones, ¿no? Pero sí se plantea analizar todos los elementos que hacen a la relación de trabajo. Corresponde hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo, las famosas normas CIMAT que está ahí. Entonces, si vamos a analizar todo, si vamos a poner todo sobre el tapete, vamos a hablar entonces de condiciones y medio ambiente de trabajo. Que en realidad, si nosotros vamos a lo que es la búsqueda de trabajo en ese estadio, deberíamos también mirar, poner sobre la balanza esas condiciones y ese medio ambiente de trabajo y no pensar solamente en el sueldo. Pero claro, ahí vuelve a pesar lo que decíamos recién de cómo está el tema del empleo en mi ciudad. Que a veces me toca, bueno, decidir una cosa por cuestiones de que tengo que comer todos los días y que tengo que pagar los servicios, ¿no? Que recién lo estábamos comentando. En las condiciones en las que se realiza y el medio ambiente en que tiene lugar el trabajo, ¿sí? En qué condiciones, qué tareas, ¿no? ¿Vieron eso? ¿Qué tareas? Porque a veces son tantas tareas que ni siquiera uno entiende qué es lo que va a hacer ahí. Y el medio ambiente, ¿dónde va a estar metido? ¿Dónde va a estar inmerso? ¿Con qué condiciones? ¿Va a tener protecciones? Toda esa cuestión. Bien, vamos a definir un poquito qué es higiene. Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. A eso nos referimos cuando hablamos de higiene en estos ámbitos, ¿sí? De seguridad laboral, vamos a decirlo así. Higiene laboral es una disciplina preventiva de las enfermedades profesionales mediante el control de la presencia de agentes nocivos en el medio ambiente de trabajo. ¿Sí? Preventiva. ¿Sí? Cuando hablamos de higiene laboral, es la prevención de las enfermedades profesionales, controlando algunos agentes nocivos en el propio trabajo. Bien. Muchos estudios a nivel mundial demuestran que una baja productividad debido al estrés puede provocar no solo una carga laboral perjudicial, sino un espacio colaborativo poco saludable para el conjunto de los trabajadores.
Bien, acá ya vamos entrando en la definición de algunas de las enfermedades profesionales que yo siempre digo que no se ven, pero están, ¿no? O sí se pueden llegar a ver, según, ¿no? Pero sí entiendo que quien no la ha padecido no sabe lo que es. Y muchas veces está el prejuicio, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado. Está el prejuicio de si realmente es, si tiene, si no tiene, porque de alguna forma hay que ir a un especialista para que diagnostique esto, ¿no? En este sentido, los datos de la OMS indican que los trastornos por depresión, ansiedad y estrés cuestan a la economía mundial más de $1 billón anual en pérdidas de productividad. Entonces acá vuelvo. Cuando está el diagnóstico, hay que tratarlo, porque incluso una depresión puede llevar hasta el suicidio a la persona, ¿no? Lo sabemos. Ahora el tema es cuando la certificación es por otras razones. Entonces, ahí también se nos torna un poco complejo después es la cuestión de la depresión, de que a veces te dicen, ¿no? O decís, no, estoy con depresión, ¿no? O nos pasa a todos, que todos conocemos personas con estas patologías, ¿no? Y que a veces no se les cree que es así. Por eso ha pasado, como les dije al principio, muchos futbolistas que después terminan quitándose la vida y realmente era porque estaban ante un trastorno muy duro y muy pesado en sus vidas. Y ni hablar, gente, de esta enfermedad, que no es por cuestiones laborales obviamente, pero que sí está presente en los adolescentes, ¿no? Incluso ahí, preadolescentes a veces, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos que, como padres, tener las antenas más que abiertas, ¿no? Bien. Ahí se me había trancado el internet. Ahí volvió a conectar. Bueno, hasta acá vamos bien entonces. Ya sabemos de qué estamos hablando, entonces pasamos de esa concepción de que antes era solo lo físico, solo la enfermedad, solo la gente que generaba algo en el cuerpo físico de la persona, a detectar que también hay enfermedades más psicológicas, por llamarle de alguna forma, ¿no? Que tienen que ver con el área, con la esfera de la mente. Ahora vamos a definir, si no tienen ninguna pregunta, lo que es el ambiente laboral. ¿Bien? Clásicamente la definición de ambiente refería exclusivamente a un espacio físico determinado donde el trabajador ejercía su tarea. ¿Sí? Más allá de esto, hoy el concepto de ambiente excede los límites físicos del mismo para abarcar otras variables. El concepto de CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, es más inclusivo al respecto, comprendiendo no solo el ambiente físico, sino las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí son, digamos, de alguna forma las variables que se incorporan a esta definición. O sea, un proceso donde el trabajador interactúa con sus herramientas y sus compañeros, integrando e integrándose en este proceso dinámico con una permanente variación de la estabilidad y sensibilidad del sistema en el que es actor y espectador. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? No sé en qué trabajan, en qué trabajaron, en qué están, ¿no? Pero pueden posicionar, creo que todos nos podemos posicionar en el concepto, ¿no? De acuerdo a lo que hayamos desempeñado, desempeñemos o vayamos a desempeñar, ¿no es cierto? Si la vamos leyendo ahí despacito, vamos viendo, ¿no? Interactuamos con herramientas del tipo que sean, compañeros, integrando e integrándose en este proceso dinámico, no es estático, es dinámico, o sea, está en movimiento, con una permanente variación de la estabilidad y sensibilidad del sistema en el que es actor y espectador. ¿Qué les parecen esas palabras? Variación de la estabilidad y la sensibilidad. A ver.
Cuando algo varía en su estabilidad. No es estable. Bien, no es estable. Y aparte habla de sensibilidad, ¿no? Del sistema. Vieron que va a hilar a lo fino, ¿no? Condiciones y medio ambiente de trabajo, va a lo súper fino del trabajo que te puede de alguna forma estar generando un inconveniente, que obviamente el inconveniente inicia siendo pequeño y después se va ampliando cual bola de nieve, ¿no? Esto todo lo entendemos, ¿sí? Que de repente puede Sí. iniciar en algo tonto, en una cuestión con algún compañero, del índole que sea, en algún problema, en algún roce, en algún conflicto, y después generar alguna variación más prolongada de esa estabilidad y de esa sensibilidad y generar un verdadero problema. ¿Mm? ¿Conocen personas que no quieran ir a su trabajo, por ejemplo? ¿O les ha pasado a ustedes? Digan, yo no quiero ir, o sea, yo necesito trabajar, pero no quiero ir porque... Y ahí tenemos la respuesta a esto, a esta variación en la estabilidad y en la sensibilidad. ¿Sí? ¿Les suena? Sí, a mí me ha pasado. Sí, A todos, yo creo. Creo que sí, a todos. Sí, pero es También tremendo, hablo del ¿no? tema, o Sí. del, también como decía hoy, de que si no te gusta lo que estás haciendo, también creo que influye también, porque al otro día tienes que ir a trabajar y dices, ay, esto no me gusta, pero tengo que ir igual porque es el trabajo que hay. Entonces creo que eso también influye, el no gustarte lo que haces o lo que estás haciendo. Exacto, y el tema es que se va acumulando, ¿sí? Porque a veces por esa obligatoriedad en la cual yo mismo me pongo, por una cuestión lógica, ¿no? De que todos, como dije recién, tenemos que manejarnos en un mundo material, pero es como una gotita, ¿no? Y la gotita ustedes saben que come la roca, ¿no es cierto? Se va acumulando al punto de Sí. roer, ¿m? De complejizar, y bueno, y es así como para que se entienda que se va generando un estrés por acumulación, porque el estrés en realidad no es malo, ¿no? Todos lo sabemos, el estrés es una respuesta de nuestro sistema ante un agente, justamente, ¿eh? Pero el tema es cuando es recurrente, cuando está la gotita, cuando empieza como ese tallado, y ahí es donde el estrés se vuelve patológico, pudiendo hasta complicarnos la parte orgánica, desencadenar alguna enfermedad hasta de tipo orgánico, trastornos en la parte digestiva que pueden generar en otras cosas más complejas, etcétera, etcétera. Bien, entonces entendemos de alguna forma lo que está puesto aquí en esta definición, que se refiere justamente a ese tipo de situaciones. Bien, ¿alguna otra cosa? Me van entrando algunos compañeros, compañeras. Bien, yo sigo despacito, así como vamos. Cualquier cosa ustedes preguntan, de todas formas, después le puedo proporcionar, porque Cecilia me dijo que me iba a agregar a la plataforma de ustedes, al G8, para que cuenten con este material o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, Sí, profe. ok, avanzo otro poco. Bueno, pensé que el internet no me deja, así que vamos a darle su tiempo. Ahora sí. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Bien. ¿Qué es esto de CIMAT? Son los factores laborales y extralaborales que se expresan en lo cotidiano del trabajador. Se considera condiciones de trabajo a cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgo para la salud y seguridad en el trabajador. Bien, y las vamos a ir abriendo, ¿no? Las laborales, los vinculados a la seguridad y a la higiene, al ambiente físico
a la organización del trabajo, a los tiempos de descanso y a la remuneración. Bien, vieron que los tiempos de descanso a veces son toda una cuestión. Hay gente que en el tiempo de descanso a veces tiene que trabajar. Yo escucho cada cosa a veces, o que no tiene ese tiempo de descanso, o que tal si también puede darse el caso de que en ese tiempo de descanso, en vez de, por ejemplo, almorzar, yo trago la comida, porque también pasa. Vieron que el tema de la digestión, el tema de la alimentación, como corresponde, es importante. Si lo es el descanso, lo es también importante el reponer el sistema desde los nutrientes, y eso cuando es hecho de forma incorrecta también genera inconvenientes, ¿no? Digo esto porque tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la higiene, lo que venimos hablando. Y los otros factores extralaborales se refieren a la historia personal y a la historia social de ese trabajador, ¿no? Que eso todos venimos, ¿no? De alguna manera con esos antecedentes, ¿no? De vida, de cosas que ya nos han pasado, que nos han determinado, experiencias laborales, que hay de todo tipo, forma, color y tamaño, como ustedes ya saben, en fin. Entonces, todo eso de alguna forma configura esos factores laborales que están ahí en la vuelta y que componen las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Incluso pueden desencadenar, ¿no? El tema de la historia personal y social, como puede pasarnos en la educación, pueden desencadenar algún inconveniente con un compañero por algo que se diga, incluso de forma inocente, si me permiten, y que eso retrotraiga el pasado y genere un problema, ¿no? Puede pasar de todo, ¿no? Porque desde la parte inconsciente muchas veces no somos conscientes, valga la redundancia, del daño que nos pudo haber generado X cosa en un trabajo. Sí. Bien. Ahora vamos al tema de lo que es la prevención, porque veníamos hablando, ¿no? Más arriba, de que en esta cuestión era importante la variable de la prevención de todas las enfermedades, de todo lo que pueda estar generando. Entonces, prever es ver cuáles son los riesgos, empezar como a detectarlos, ¿no? Los peligros, los defectos, cualquier tipo de alteración o problemas, y también ver las oportunidades de mejora, ¿sí? O sea que es ver todo, lo malo y lo bueno de alguna manera, que tenga esa situación, ¿sí? Que seguramente todo está ahí, pero solamente es cuestión de empezar a, de alguna forma, desplegarlo, ¿no? Como abrirlo, ¿sí? Desenrollarlo, ¿de acuerdo? En una parte que me toca dar del taller de orientación educativa laboral, nosotros vemos conflicto, y siempre les digo esto: ante un conflicto hay que, de alguna forma, pararlo antes que genere un mayor desenlace problemático, ¿no? Entonces, si podemos prever también que se va a venir un conflicto, es interesante, ¿eh? Entonces todos los involucrados tienen de alguna forma la responsabilidad de lo que dice acá, de ver cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, los defectos, ¿no? Y también ver las oportunidades de mejorar esto, porque por algo esa situación se está dando, y todos los que están ahí convocados en esa situación tienen esa responsabilidad de darle un desenlace feliz, ¿no? Si me permiten el término, ¿sí? Porque muchas veces los trabajos buenos, los trabajos importantes que hemos tenido, en los cuales dentro de todo teníamos un buen sueldo, a veces se cuajaron mal por un inconveniente de este tipo, ¿no? Por algún conflicto, por alguna cuestión extra, y está bueno tener herramientas justamente para solucionar, ¿no? Para prever y para solucionar. Bien. Predecir un poco de lo mismo, ¿no? Predecir una consecuencia determinada, sean pérdidas o sean beneficios. Entonces, si vamos a ir todos en pérdida, bueno, busquemos mejor de ir en beneficio. Muchas veces gana el ego, ¿no, gente? No, yo tengo la razón, aquel está equivocado, etcétera, ¿no? Pero a veces hay que bajarse de esa cuestión para mejorar, ¿no? Para de alguna forma aclarar las cosas y que todo se sostenga desde otros sitios. Máxime en lo que decíamos hoy, ¿no? En un momento
complejizado laboralmente por justamente la carencia de oportunidades. Sí, sí, que está a la vista, que la vemos. Bien. Preactuar. Actuar antes que ocurra lo que no queremos o que ocurra lo que nosotros queremos como queremos. Sí, preactuar. Sí, es como atajar, ¿no? Antes que pase, paro, me detengo y veo la situación. Puede pasar, puedo de alguna forma atajar un accidente laboral físico con esto. Porque si yo veo, en el caso que sea una máquina, ¿no? Que la máquina está funcionando mal, ¿sí? Yo tengo que preactuar, si no, no, voy a apagar, voy a acomodar, ¿no? Son todas cuestiones que tienen que ver, como ustedes pueden apreciar, con la salud ocupacional. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá vamos bien. Sí, Sí, sé que es una hora brava, que hace un rato comimos y estamos todos ahí como... Pero bueno, avancemos que nos queda un ratito más. Bien, definición de accidente. El accidente es un evento no deseado, del cual resultan lesiones a la persona, daños a la propiedad o pérdidas en el proceso. ¿Sí? El accidente laboral es toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena, porque está siendo empleado, ¿no? Bien, eso es como definición de accidente laboral. Después tenemos la definición de incidente. Es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño a la persona o deterioro de la salud o una fatalidad. Vieron que en el incidente está como en duda la posibilidad, si pasa o no, pero si casi pasa, podría haber pasado tal cosa o dañado tal otra, ¿no es cierto? Está como puesto sobre el tapete el tema este de que pudo haber sucedido alguna cuestión, ¿no? Algún daño. Bien. En cambio, el accidente, bueno, ya es la lesión propiamente dicha y ante la cual, como veíamos en las diapos del principio, se llama, vieron, al banco de seguro y toda esa cuestión reglamentaria que hay. Obviamente si la persona está contenida en lo que es la seguridad laboral, ¿no? ¿Mm? Sí, vieron que en base a toda esta situación que planteábamos al principio, vieron que el tema da para hablar mucho, ¿no? Porque además nosotros estamos en área de frontera y esto hizo que vinieran trabajadores argentinos ahí de Concordia a trabajar en algunas chacras de la parte de citrícola y bueno, y hay todo un tema con esto también, ¿no? De que si no hay una seguridad laboral, ¿no? Seguridad en cuanto a trabajo que esté reglamentado, que no esté en negro. Si la persona tiene un accidente de trabajo, realmente se genera una complicación muy fuerte, ¿no? Como ustedes ya lo saben. Traigo estos ejemplos porque de alguna forma creo que grafican y para que de alguna manera se puedan entender bien los conceptos, ¿no? que les estoy presentando. Pero bueno, si ustedes quieren poner otros ejemplos o contar algo que les haya sucedido, espero que no, espero que no hayan tenido accidentes laborales, pero muchas veces sucede, ¿sí? Es bastante frecuente. ¿Mm? Bien, me pasó en su momento, les cuento esto, me pasó en su momento hace ya bastantes años de trabajar con oftalmólogos. Y en ese momento era impresionante la cantidad de accidentes que había por esquirla de amoladora en la córnea, porque no se usaba la protección. Ustedes saben que se usa un lente, ¿no? Que es curvo, que protege, ¿no? Toda la zona del ojo. Y bueno, esas cosas, vieron que a veces uno dice, no, que es un ratito,
y estaban trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vieron que es un tema que siempre está ahí a la vista, ¿no? Que lo vemos. Bueno, vamos a un poco ahora sí a la legislación. Definición de enfermedad profesional. Son las causadas por agentes físicos, químicos o biológicos utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el lugar de trabajo. Es la misma ley que hablábamos hoy, nada más que este es el artículo 38. Y después tenemos las indemnizables son las comprendidas en el decreto 167/1981, lista anexa al CIT 121/OIT de la Organización Internacional del Trabajo, aprobada por el Banco de Seguros del Estado. La seguridad basada en el comportamiento es una metodología proactiva de mejoramiento continuo de la seguridad cuyo objetivo es la reducción de accidentes como resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos en hábitos seguros, ¿sí? Está la idea, ¿sí? Que haya, a partir de estas conversaciones en los cursos, ¿sí? Más otros cursos in situ, según el trabajo que se trate, para que los trabajadores transformen sus comportamientos riesgosos en hábitos, seguros. Que mi hábito laboral me impida tener un accidente. Ese sería el resumen. Bien. No solo físico voy a agregar en base a las definiciones que estamos viendo, sino de los otros tipos psicológicos, ¿no? Que yo me dé cuenta cuando me estoy saturando en cuanto a los niveles de estrés. ¿No les pasa a veces? Algunos nos damos cuenta que estamos cansados o que ya estamos por, por quemarnos, ¿no? Digo esto a propósito porque ahora vamos a ver algunas definiciones de enfermedades, ¿no? Y a otros nos tienen que decir que tomemos vacaciones, que tomemos licencia porque ya estamos en saturación, ¿no? Después de años, etcétera. A veces ni licencia toman algunos trabajadores. Hablo con propiedad porque he conocido varios. Bien. Bueno, volviendo a esa definición, ¿cuáles son las barreras que nos alejan del comportamiento seguro? La falta de capacitación o la falta de experiencia. Que no haya un equipo o una herramienta adecuada, lo que les decía hoy. O que la herramienta esté fallando y que yo no me dé cuenta. La distracción del operador. El trabajo mal diseñado. Dice, excede la capacidad de la persona, es monótono, por sí mismo es riesgoso. Ojo con lo monótono, ¿no? Lo que hacemos mecánico. A veces eso hace que se genere, ¿no? Este tema de un comportamiento inseguro. La falta de comunicación entre el supervisor y el empleado. La comunicación, como ustedes ya saben, es vital en los ambientes de trabajo. Comunicar, aunque sea por escrito, ¿no? Con un cartel, ¿no? Pero la comunicación es una de las competencias laborales más importantes, ¿no? Y que está además presente en todos los tipos de trabajo. Ideas previas, por ejemplo, nunca me he lesionado, ¿no? ¿Vieron esas ideas previas que todos tenemos? A mí nunca me pasó esto, a mí nunca, hasta que sucede. Cultura pobre, reactiva, permite juegos, etcétera. Ojo, con ponerme a jugar a veces en determinados ámbitos de trabajo. Exceso de carga de trabajo, 2 empleos, hace un rato lo mencionábamos. Problemas familiares o personales. Por eso vieron que el tema ese de dejar los problemas al entrar al trabajo y al llegar a casa también dejar los problemas del trabajo, ¿no? O sea, hay que hacer como una depuración mental, porque eso de andar llevando y trayendo también puede justamente generarme un inconveniente o
simplemente tener un comportamiento inseguro que dañe no solo mi persona, sino a alguna integridad de un compañero, ¿verdad? ¿Cómo se podría evitar un accidente o una enfermedad? Con la prevención, ¿sí? Esto lo sabemos todos, cualquier enfermedad, ¿m? La prevención, el cuidado, el estar atento, ¿no? El tomarme el tiempo. ¿Vieron en esta cultura de que todo es rápido? Que todo es ágil, que todo es ya, que si se me cuelga el celular, ay, ya me compliqué la cabeza. ¿Vieron? Entonces necesitamos hacer ese desacelere, incluso para evitarnos un accidente. Entonces, la prevención tiene que ver con identificar los peligros y sus riesgos asociados en las tareas, en las instalaciones, en los equipos. O sea, dependiendo, como les digo siempre, del tipo de tarea, ¿no? Que ustedes vayan a desempeñar. Evaluando sus riesgos, estableciendo las medidas de control, identificando condiciones subestándares, actos subestándares, factores personales y de trabajo que nos permitan identificar causas de posibles accidentes antes que ellos ocurran. Ahí acá abajo yo tenía las condiciones para decirle de qué se trata, para que eso no quede tan así nomás dicho. Las condiciones subestándares son las protecciones y los resguardos inadecuados, la falta de orden y limpieza. Estas son bien definiciones de técnico prevencionista de esa carrera, para que sepan. Herramienta, equipos y materiales defectuosos, sistema de advertencia inadecuados, peligro de incendio o explosiones, condiciones atmosféricas peligrosas, por ejemplo, que haya gases, que haya polvo, vapores, humo, el ruido excesivo, la radiación, la iluminación y o ventilación inadecuada, los espacios limitados para desenvolverse. Vieron ahí que a veces hay lugares chiquititos donde están todos como apretados, chocándose, según la tarea, ¿no? Eso puede generar un inconveniente que está definido ahí como condiciones subestándares. Y los actos subestándares son operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos defectuosos, usar equipos de manera incorrecta, no usar el equipo de protección personal, instalar cargas o ubicar incorrectamente, levantar objetos en forma incorrecta, adoptar una posición inadecuada. Estas cuestiones, ¿vieron? ¿Escucharon alguna vez hablar de los movimientos ergométricos? Cuando yo levanto una carga sin una máquina, ¿no? Una caja, un cajón, una bolsa, hay una manera, ¿no? Toda esa cuestión tiene que ver con esto. Hay una manera para no lesionar la columna, la parte lumbar, ¿no? Por eso muchas veces se usa la faja a esa altura de la columna, ¿no? Efectuar mantenimiento en equipos mientras está funcionando, eso nunca. Hacer bromas pesadas, consumir drogas o alcohol, y el tema del automedicarse. ¿Sí? Entonces ahí tenemos condiciones y tenemos actos. ¿Y cuántos de estos nos sonarán, ¿no? Ante cosas que a veces hacemos, incluso domésticamente, que son incorrectas, ¿verdad? Bien, ahí igualmente les voy a dejar esas definiciones. Los factores personales: capacidad inadecuada, física, fisiológica, mental, psicológica, la falta de conocimiento, la falta de habilidad, tensión, o sea, estrés, física, fisiológica, mental, psicológica, o una motivación inadecuada. Entonces pueden ser factores personales que generan, ¿no?, ese riesgo. Y los factores de trabajo pueden ser liderazgo y supervisión insuficiente, ingeniería inadecuada,
adquisición incorrecta, mantenimiento inadecuado, herramientas, equipos y materiales inadecuados, estándares de trabajo deficientes, uso y desgaste, abuso y mal uso. Bien. ¿Sigo? ¿Vamos bien? Sí, Ok. Yo pregunto porque sé que no debe ser muy divertido esto, pero bueno, lo tenemos que, que dar igual, ¿de acuerdo? Como normativa de referencia tenemos la ley número 5032 del 21 de julio de 1914 sobre prevención de accidentes de trabajo. Bueno, hoy en día es la 16.074, ¿no? La que venimos hablando, que declara la obligatoriedad del seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que regula todo lo referente a siniestros en la actividad, indemnizaciones y rentas permanentes. Después tenemos ese decreto, que es el 406/88 sobre prevención de accidentes de trabajo en la industria del comercio, la ley 9697/37, obligatoriedad del carnet de salud del Ministerio de Salud Pública, y el decreto 651/990. Bueno, esta ley decía que los empresarios de establecimientos industriales, los directores de construcciones de toda clase, los que explotan minas y canteras o cualquier otro trabajo en que haya peligro para los operarios, quedan obligados, desde la promulgación de la presente ley, a tomar las medidas de resguardos y seguridad para su personal de trabajo, a efecto de evitar los accidentes originados en la utilización de maquinarias, engranajes, etc., así como para deficiencias en las instalaciones en general. Estas medidas serán las indicadas para la reglamentación que compete al Poder Ejecutivo, la que deberá ser especial para cada industria o grupo de industrias análogas. Esta reglamentación será prevista periódicamente para incluir en ella las modificaciones y ampliaciones que aconsejen la ciencia y la práctica. Por eso quedó como en el tiempo, por un tema de que de alguna forma ella misma dice que se va actualizando sola, ¿no? Bueno, y vieron, presenciaron, fueron testigos de la cantidad de accidentes que han habido en minas, por ejemplo, en canteras, ¿no? Justamente por deficiencias de las propias instalaciones, ¿no? Como la presente ley lo está estableciendo ahí. Bueno, parece que hasta acá está esta presentación, así que voy a dejar de compartir un instante para verlos un poquito. Ahora son bastantes más. Vamos a tomar un poco la asistencia y ya seguimos. Bueno, hasta acá. ¿Cómo van? ¿Qué les parece? ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿O van bien? ¿Están cómodos? ¿Seguimos? Parece que sí. Bueno, les voy a mostrar. Ahora vamos a compartir otra presentación. Que es puntualmente la de enfermedades profesionales. Vamos a abrirla así desde el principio. Bueno, acá otra vez tenemos esas imágenes que de alguna forma grafican de lo que vamos a hablar. Estos casos de saturación mental, en la cabeza, cuando ya estoy extenuado, ¿no? Ante algún trabajo.
Entonces, al hablar de enfermedades tenemos que ver primariamente una definición de lo que es la salud. Entonces, tenemos que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Es un derecho humano fundamental. Llegar al grado más alto posible de salud es un objetivo social para cuya realización es necesaria la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, capacidad de desarrollar el potencial personal y responder de forma positiva al ambiente. La OMS en el año 1985 la definía de esta manera. Bien, ¿qué creen ustedes? Que los seres humanos hacemos algo por mantenernos en estado de salud, por autoprevenirnos las enfermedades. ¿Qué les parece? ¿O creemos que es una cuestión del Estado, de los entes, cuidarnos la salud? ¿Cómo lo ven ustedes? Y cuidarnos. Y el Estado en cuanto a, bueno, a los sistemas de salud, de mejorar cosas así. Por ejemplo, el tema de la salud mental, que acá en el Uruguay creo que no le da mucha importancia. Bueno, en muchos países más también, ¿no? Pero creo que también es O sea que lo ves como de los dos lados, ¿no? Anto, porque al principio como que se sí, entrecortó. Lo ves como una amalgama, ¿no? Digo, bueno, yo como persona me cuido y el Estado me garantiza de alguna forma si me tiene que asistir, ¿no? Pero sí, es un poco así, ¿no? Una concepción, sí, una dupla. sí, eso yo. Sí, se me entrecortó un poco porque estoy con los Sí, auriculares, entonces sí, sí, por eso corta. te repetí, porque yo me di más o menos cuenta que venía por ahí, pero Sí. por algún compañero o compañera, en fin, está buenísimo. Voy a mirar el chat. Gracias, Anto, a ver qué acá escribieron algo. Eh, a ver, subimos un poquito. Milagros. La salud es un conjunto, tanto el individuo como el Estado debe ayudar a potenciar a llegar a ese bienestar. Me encanta, y en todos los ámbitos de la vida. María Belén. Bien, exacto. Es, es como, es como todo, ¿no? Es 50-50, ¿no? O sea, yo tengo que poner y del otro lado también de alguna forma potencian, ¿no? Pero está bueno poder verlo así por el hecho de la responsabilidad y el cuidado, ¿m? Que tenemos que tener, porque eso de alguna forma impacta en lo que estamos hablando, en esto de prevenir, en esto de evitar exponernos a los agentes. ¿Sí? De estar atento a los riesgos, de prestar atención, ¿no? Es un poco así que se va armando y que se va amalgamando, ¿no? Toda esta cuestión. Bien, ¿alguna intervención más? Bien, seguimos despacito, porque el internet me pauta el ritmo. Como ustedes ven, yo creo que es la zona, yo estoy en el sur de Salto, y a veces el internet no es de lo más fluido. Bien. Acá vamos a hablar un poquito de este proceso de la salud y de la enfermedad, ¿sí? Que es un continuado dinámico, ¿m? Sensible a variaciones internas de nuestro cuerpo y a las externas del medio ambiente, ¿sí? Recuerden las gripes de invierno, ¿no? Bueno, hay cosas que suceden en determinada estación y después se van, o las alergias, ¿no? ¿Sí? De esta manera, nuestra salud está expuesta a los factores externos, medioambientales, en comunicación e interacción permanente con ellos. Por eso es tan importante estar sano para trabajar. La solicitud del carnet de salud laboral, ¿no? Para que el trabajo, en tanto, es el principal factor integrador y promotor de valores de cooperación, de formación de hábitos y conductas sociales que dignifican al ser humano.
claro está, constituye fundamentalmente la junta de ingresos con la cual nos sostenemos económicamente, también a nuestra familia, por la cual todos somos responsables de cuidarla, ¿no? Y otra vez aparece el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces no es solo conseguir el empleo, como yo siempre les digo, lograrlo a través de el armado del currículum, la presentación, la entrevista, ¿ah? Sino ese sostenimiento, ¿no? Y ahí de alguna forma está la responsabilidad de ese trabajador, ¿no? Por eso es tan importante conocer de qué manera el medio ambiente laboral, insalubre, o que por problemas vinculares serios puedan afectar nuestra salud. Por eso también somos responsables de los actos inseguros e imprudentes de nuestros compañeros, así como de los de nuestros propios, ¿no? Que afectan a los demás, que los afectan a ellos, ¿sí? Y es ahí donde vamos de alguna forma perfilando el tema de los problemas de vínculo, ¿no? Que ya de alguna forma en la presentación anterior veníamos comentando. En cuanto a salud y a trabajo, siendo el trabajo el principal factor integrador y socializante del ser humano, que nos educa y nos dignifica, puede a su vez por diversas circunstancias incidir negativamente en la salud. En el informe anual de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo se afirma que, según los cálculos actuales, 2 millones de hombres y mujeres fallecen anualmente como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades o traumatismos relacionados con el trabajo. Asimismo, se calcula que cada año se producen 160 millones de casos nuevos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, el 8% de la carga global de las enfermedades provenientes de la depresión es actualmente atribuida a los riesgos ocupacionales. Sí, o sea que de alguna forma hay una correlación entre lo que es las enfermedades que tienen que ver con la depresión y los riesgos ocupacionales. Volvemos entonces a hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo, CIMAT. Tradicionalmente, el enfoque de la relación salud-trabajo se redujo a los aspectos de seguridad e higiene, pero si se plantea analizar todos los elementos que hacen a la relación de trabajo, corresponde hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo, las condiciones en las que se realiza y el medio ambiente en el que tiene lugar el propio trabajo. Bien, vamos entrando puntualmente a las enfermedades. ¿Sí? ¿Qué es el estrés laboral? Nos gustaría empezar definiendo el estrés en general para luego especificarlo en función al ámbito laboral. Por un lado, el estrés es un estado de agotamiento mental y emocional causado por exigencias que superan nuestras posibilidades. Estas exigencias están por encima de lo que se entiende como un rendimiento normal. Como decíamos, el estrés puede afectar tanto al cuerpo como a la mente, causando alteraciones perjudiciales para la salud a nivel físico, mental, emocional, espiritual y relacional. Los estudiosos del tema han definido al estrés, que alcanza niveles perjudiciales graves, como el síndrome de adaptación general, SAG. Esto conlleva a la persona una respuesta defensiva del cuerpo o la mente ante las lesiones o alteraciones del estrés crónico. Estas respuestas defensivas pueden ser distintas, desde ansiedad y angustia hasta problemas respiratorios, gástricos o cardíacos. En la actualidad, el estrés se puede ver en distintas áreas, siendo la laboral la más preponderante. El estrés laboral es un tipo de estrés vinculado al ámbito de trabajo. El contexto laboral engloba las relaciones laborales, dinámica de trabajo, valores organizacionales y cuestiones salariales. ¿Sí? Entonces, cuando se produce ese síndrome, el SAG, esa adaptación del cuerpo, ahí ya es como que la persona está con los síntomas, ¿no? Y es como que primero impacta en esa cuestión más sutil
o energética, y luego el estrés va a algún órgano, ¿no? Como está descrito ahí. Por eso decíamos que a veces se tienen problemas gástricos, se tienen problemas cardíacos, en fin, respiratorios, la persona no respira bien. ¿M? Y, y acá volvemos al tema del estrés laboral, ¿no? ¿Quiénes serán los que más estrés laboral tienen en la actualidad? ¿Qué indicadores manejan ustedes en cuanto a este tipo de temáticas? O si quieren, pensemos en la pandemia, no sé. ¿Vieron las imágenes de la primera línea que trabajaba durante la pandemia, ¿no? Hablamos de la parte de todas las enfermeras, los médicos, ¿no? ¿Vieron alguna de las propagandas que se hicieron después que pasó todo eso? Los rostros, los rostros lastimados de usar las La mascarillas, mascarilla. ¿sí? ¿Se acuerdan El eso? agotamiento físico del personal de la salud. No solo estrés, sino la marca en el rostro del tema del elemento que había que usar, ¿no? Para evitar inhalar, respirar, todo lo demás, ¿no? Y bueno, y también las otras líneas que estaban y que siguen estando hoy con todos los índices que tenemos de delincuencia en la parte de la policía, ¿no? Que son los que más certificaciones piden en la actualidad, ¿no? Según cifras oficiales, ¿no? Yo siempre les tiro alguna cifra oficial como para que de alguna forma tenga una pata en la realidad lo que decimos, ¿verdad? Bueno, los maestros también, profesores. Bien, sí, 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 sí. Es re común, máxime que muchas veces la escuela se hace cargo de muchas más cosas, ¿no? De las que debería. Vieron que la escuela también proporciona la parte de la alimentación, que de hecho cuando hay un paro, vieron que siempre se trata de coordinar que esa parte siga estando, porque muchos niños dependen pura y exclusivamente de la comida que se les brinda allí, ¿no? Entonces, a veces son cosas saturantes, ¿no? Extenuantes y que terminan estresando a quienes están en ese tipo de funciones, ¿verdad? Sí, o muchas veces, bueno, yo lo hablo porque, o sea, mi hermano es docente y también a veces, como hoy hablabas también vos del tema de que a veces no dejan las cosas del trabajo en el trabajo y se los traen a la casa, o problemas de, por ejemplo, bueno, vos que también sos profesora y él que es maestro, que traen problemas de niños, a veces situaciones de los alumnos que tienen y que también vos te terminas enfermando pensando en ese alumno o que te contó algo o que pasó algo en la escuela y Sí, también te afecta a vos sí, y sí, te sí. hace mal también. Sí, a veces se ven muchas situaciones de violencia, imagino por lo que decís. Y bueno, la propia escuela, ustedes sabrán, tiene protocolos, ¿no? Para atender de alguna forma o derivar esos casos más graves a las autoridades competentes, ¿no? Porque no podemos con todo. Vieron que el docente en sí a veces termina siendo como, hasta a veces un diagnosticador de cosas que no sé si tiene que hacerlo, ¿verdad? Y por Sí, eso a veces revienta, ¿no? Para que se sí, entienda el comentario, sí. sí. Es fuerte, Bueno, a sí. veces es inevitable eso, ¿no? Porque o cuando vos querés mucho tu profesión, hablo del caso de mi hermano, de capaz de querer ayudar en ciertas situaciones y que bueno, que no está al alcance de él y que no, bueno, no podés con todo, digamos, solucionar Sí, todo, o sea, sí, sí, sí. Por suerte hoy día está sobre el tapete el tema de poder hacer, por ejemplo, denuncias, ¿no? Ante las fiscalías o los juzgados de situaciones de niños violentados, ¿no? La parte que sea. Entonces, de alguna forma, como que se descansa ahí también el sistema, ¿no? Digo esto porque se está hablando mucho hoy en día en la sociedad, ¿no? De todo el tema del abuso, ¿no? Y demás cuestiones que bueno, creo que todos somos de alguna forma responsables, y vuelvo a traer esa palabra,
de si vemos, bueno, tenemos que denunciar, porque hoy en día no es como antes que uno denunciaba y parecía que no, que era complejo. Hoy en día la denuncia incluso es anónima. Entonces digo, ya que salió el tema, lo digo porque está bueno saber y está bueno comunicarse, ¿no? Con respecto a estos temas que siguen siendo flagelos y lamentablemente es un nunca acabar, porque siempre va a estar quien abuse, quien viole, quien de alguna forma perturbe desde esos lugares, ¿no? Los propios fiscales, los propios jueces en las conferencias te lo van a seguir diciendo, ¿no? Entonces, este, seamos de alguna forma inteligentes emocionales y actuemos en consecuencia, ¿no? Pero estresa, sí, estresa saber que en las instituciones tenés determinados niños que están pasando, ¿no? Por esas situaciones, en fin. Bien, Y avanzamos conozco otro varios casos poquito. también de equipos que piden Sí, licencia, como, o sea, que están cansados también, no capaz por los temas de que pasan en la escuela, o hablo en cuanto al maestro, ¿no? Sino que capaz el agotamiento físico muchas veces, o yo qué sé, porque conozco varios casos, al tener mi hermano así, que piden licencia, o porque están muy cansados, porque están mal mentalmente, o que tienen estrés, ansiedad, o cosas así, trastornos mentales, cosas así, pero o sea, veo que pasa eso, ¿no? Está, pero creo que en todos los ámbitos de trabajo, sea cual sea la profesión, si te enfermas, te enfermas y está. sí, sí. Igualmente, mi percepción es que todos nos hemos vuelto poco tolerantes a la frustración o al suceso o al desenlace, ¿no? Vieron que les diagnostican a los niños, ¿no? Sí. Intolerancia a frustración o todos los diagnósticos que tenemos habido y por haber, pero nos hemos vuelto, yo creo que mucho por la tecnología, sí. Entonces a veces no sabemos esperar, no sabemos tomar el tiempo exacto o nos adelantamos a los acontecimientos, en fin, o tenemos que ubicar las cosas en el lugar que tienen que estar, ¿no? Bueno, como les dije, si hay un lugar propicio para hacer una denuncia, bueno, yo ejecuto esa acción y después suelto, ¿no? Porque a veces pasa porque no suelto y sigo imbuido en el tema, y sigo dando manija, y sigo, y ahí el trastorno sigue. Como dice ahí, un ataque de ansiedad, yo creo que todos hemos tenido algún ataque de ansiedad en esta era en algún momento. Porque estamos en una era donde es lo recurrente, capaz que 10 años atrás era otra cosa, 20 años atrás, 30, ¿no? Pero hoy en día es como que eso es lo que está ahí y todos estamos como en el mismo barco, ¿no? ¿Vieron lo que dice ahí en esa diapositiva, ¿no? El ataque de ansiedad puede desarrollar agorafobia y lo habrán visto en películas a la agorafobia, por algo el cine trae, yo siempre digo, el cine de alguna forma representa eh, como los indicadores del momento, ¿no? La agorafobia es la siguiente imagen que hasta te marea a veces de mirarla, que es esa insoportabilidad de estar con otras personas. La hemos visto en series de Netflix, la hemos visto en películas. ¿Por qué? Porque está ahí sobre el tapete, porque son las enfermedades como, no sé si decir de moda, pero de moda no porque estén de moda, sino porque son las que más se dan, son las más recurrentes, ¿sí? En Bueno, Merlí, no sé si vieron la serie, había un chiquilín que sufría de eso, creo que tenía como fobia a las personas y no quería salir de la casa, ni a estudiar tampoco. Por eso es que lo tratan, sí, en muchas series. exactamente, y por algo el cine de alguna forma trae en cada época, a cada película, alguna situación, alguna patología, alguna enfermedad, alguna cosa. ¿Vieron cuando salió el tema del SIDA también? Había como películas que de alguna forma traían y ponían sobre el tapete. Bueno, ahora vemos todo esto y de manera recurrente. Y también los recursos o malos recursos de abusar de sustancias, sea droga, sea alcohol, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahí estamos eh, en este barco del que, como les dije, es difícil salir. Después que uno llega a las fobias que hay de todo tipo, forma, color, tamaño,
volver, ¿no? Por eso es que hay que cuidarse tanto y hay que tener tanta responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, yo puedo gestionarme emocionalmente, que es un poco lo que de alguna forma trato de mechar en mi discurso para que no lleguemos, ¿no? A desencadenar este tipo de trastornos, ¿verdad? Bueno, síntomas de estrés laboral: ansiedad, angustia, cansancio que puede ser físico, mental, emocional, síntomas físicos, el famoso dolor de cabeza, fatiga corporal, pérdida del apetito, la frustración persistente, irritabilidad, tristeza, problemas para dormir, dificultad para concentrarse, fantasías sobre la renuncia o el despido, apatía, sensación de soledad. Son síntomas, ¿no? Pero realmente asumo que la persona que está estresada se tiene que dar cuenta, ¿no? Porque capaz que hoy, un día, usted dice, nada, yo hoy estoy, no sé, apático, ¿no? Es un síntoma. Pero a veces se dan 5 síntomas de estos, 6 juntos, ¿no? Y si están todos, Dios mío, ¿eh? El tema de los problemas para dormir es tan recurrente, ¿eh? Yo a la vez soy terapeuta de otras cosas, ¿no? Y el tema del dormir y el tema de la ansiedad es como son la vedette, ¿no? En esta era. Es impresionante cómo este, está esa cuestión así como exacerbada, ¿verdad? Causas del estrés: remuneración insuficiente, ¿qué tema? Exceso de responsabilidades, presión del jefe o algún superior, largas jornadas de trabajo, autoexigencia demasiado alta. Creo que habemos varios, ¿no? Con esa característica. Falta de motivación, falta de vocación. Esta hay que marcarla con flúor, porque era lo que decíamos, ¿no? Se condice con la primera cuestión, ¿no? De que a veces el trabajo no se adapta a mí, porque yo no quería hacer eso, pero lo tengo que hacer igual porque tengo que desenvolverme en este mundo económico, ¿no? Un ambiente conflictivo, ritmos de trabajo altamente exigentes, acoso laboral. Ahí hay otro tema, ¿no? Que también hay que prestar atención y hacer la correspondiente denuncia. Sí, generalmente es más recurrente que suceda a mujeres, ¿no? Pero igualmente pasa con los caballeros. Bien. Ay, a ver qué toqué, pues ahí se fue. Bien. Efectos del estrés laboral. Un prolongado estrés laboral puede generar consecuencias leves o graves dependiendo del tipo y la intensidad de los síntomas. Los leves, que haya por consecuencia una falta de productividad, ausencias aisladas, dificultad para realizar las tareas, desmotivación, ansiedad y angustia. Graves, el síndrome del burnout o síndrome del quemado, no sé si alguna vez escucharon hablar, trastornos de ansiedad, depresión e enfermedades cardíacas o gástricas. Y uno que voy a traer, por si nunca escucharon hablar, es el burnout laboral. Bien, síntomas: agotamiento extremo, pero extremo, no, gente, extenuante. Sentimientos negativos, clínicos o distanciamiento del trabajo, notable disminución de la eficacia laboral. Actualmente se entiende al burnout laboral como una respuesta al estrés crónico en ámbitos de trabajo. Está integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. Esto se da a causa de la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Te sentís quemado. Sí, de hecho, burnout es quemado. Bien. Es una experiencia subjetiva
que agrupa sentimientos y actitudes, que involucra complicaciones y disfunciones psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la salud. Y ha sido incluido en la sección de problemas asociados relacionándose como una complicación relativa al empleo o al desempleo también, ¿sí? Y lo describe como un síndrome resultante del estrés crónico del trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Vean que la mayoría de las, por decirlo de alguna forma, soluciones está en la gestión emocional que hagamos. ¿Eh? Por eso el parar a tiempo, el tomar una pausa, gente, es tan importante, ¿no? Hasta ahora, en la anterior edición, la del 90, estaba incluido, pero en un epígrafe distinto, ¿sí? Esto es en los listados, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las tipologías de enfermedad y dónde la colocan, ¿no? Concretamente, antes estaba en problemas relacionados con dificultad en el control de la vida. La decisión fue tomada por la Asamblea General de la OMS, decidiendo que el síndrome puede ocurrir en el entorno profesional, siendo una enfermedad que se puede diagnosticar y tratar. Se caracteriza por un estado de cansancio extremo, sentimientos negativos, como ya se dijo, respecto al trabajo, y un rendimiento menor, ¿sí? Vos te das cuenta que no rendís, ¿sí? Que estás ahí como trancado, ¿no? De alguna forma. Bueno, y acá puse algunas cosas como para llamar la atención con relación a este síndrome. Falta de escucha activa, no escuchamos, ¿sí? O oímos simplemente, o sea que entró por uno y salió por el otro. Eso es carencia de empatía en las peticiones que hace la persona mayor, lo que conlleva muchas veces a evadirse e ignorarlas. Falsas creencias, suposiciones erróneas sobre las necesidades de la persona mayor. Esto es con relación a la persona mayor, pero igual aplica, ¿no? Cuando la persona mayor también tiene como un efecto, ¿no? A ver, no. Y poca o nula iniciativa. Bien, ¿conocían el síndrome? ¿Escucharon alguna vez hablar de él? Se da en el estudio también. Yo sí. Ok. En el estudio le decían antes surmenage, ¿le suena? Cuando de tanto estudiar, de tanto estar así en una carrera, por ejemplo, profesional, es como que te quemaste, ¿no? Entonces no rendís, no estás como en otra, pero por más que quieras regresar, virar otra vez hacia esa ruta, es imposible, o sea, necesitas tratamiento. Bien, y justamente el tratamiento se deberá adaptar a la persona, ¿verdad? Por un tema de características de cada quien, ya que habrá que indagar los síntomas y la situación que está atravesando ese individuo, esa persona. Uno de los mejores tratamientos para el estrés laboral es la terapia cognitiva conductual. Este tipo de tratamiento está comprobado por investigaciones científicas que logran reducir el estrés y ayudar a la persona a afrontar las dificultades en el ámbito laboral. Los psicólogos son quienes la brindan. Y por último, se puede complementar la terapia con técnicas de relajación, de meditación, de mindfulness, que son técnicas muy actuales, ¿no? Que de alguna forma asumo que deberíamos practicarlas si estamos en entornos laborales que sean estresantes, ¿entiende? Por el tema justamente de la prevención, de poder prevenirnos, que nos llegue, que nos vaya a tocar este tipo de inconvenientes. Bien, el estrés laboral es una de las causas más comunes de la baja productividad y la falta de motivación. Con los cambios constantes en el mundo laboral, cada vez se hace más necesario el cuidado personal en toda su integridad, incluyendo la salud mental y emocional. Debemos prestar atención a los síntomas, gente,
a las causas, a las consecuencias de los distintos tipos de estrés laboral. Siempre será mejor atender el estrés con tiempo, ya que como pudimos ver, cuando se hace crónico, las consecuencias son graves. Son graves y es difícil salir. A veces la persona incluso cree que no va a salir de esa situación, que no se va a reponer, que su carga energética no va a volver, porque es como estar, ¿vieron con el celular descargado? Cuando ya te queda 15% de la batería. Bueno, es una cuestión así, muy extenuante. Tener conciencia de nuestro bienestar es algo fundamental para alcanzar nuestras metas personales y profesionales. Así que volvemos de alguna forma a esta cuestión de la responsabilidad. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? Hola. No, profe. Bien, veamos un poco qué es la depresión, porque a veces se confunde, tristeza no es depresión. Si hay mucha tristeza, hay que ver, hay que indagar. Así que vamos a ver qué es en definitiva. Bien, es una enfermedad común, pero grave, que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. ¿Sí? Te trunca de alguna forma absolutamente todo esto. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores del ambiente y otros factores de riesgo. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol, que es una hormona, ¿verdad?, que se genera, y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro como los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Estos niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios. Entonces tenés ahí como un cóctel de todas esas hormonas que lo que hacen es bajarte, es dejarte como está la chica en la foto, ¿no? Así. Datos claves. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. ¿Sí? No aguantás, no sostenés, ¿sí? La propia enfermedad te tira, ¿sí? Te saca de todo lo que de alguna forma te estaría salvando, ¿eh? Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza, pensamientos de autolesión, suicidio, baja libido también. La depresión no es un signo de debilidad, se puede tratar con terapia o intervención psicológica, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos. ¿Sí? La persona expuesta a violencia frecuentemente experimentan una variedad de reacciones que incluyen ansiedad, estrés, frustración, temor, irritabilidad, enojo, dificultad en la concentración, pérdida de apetito, pesadillas. La depresión es una condición comórbida, o sea que es la presencia de 2 o más enfermedades al mismo tiempo en la persona. Es frecuente que complica la búsqueda de ayuda y la adherencia al tratamiento y afecta el pronóstico. La depresión lo que tiene es esta cuestión de que a veces la búsqueda de ayuda no nace, no sale, no se busca, como que se permanece mucho tiempo, ¿no? Sumergida en esa situación.
Existe evidencia de que la depresión predispone al ataque cardíaco y a la diabetes, ¿sí? Lo que a su vez aumenta la probabilidad de padecer depresión, ¿no? Es como una cosa muy complejizante, ¿no? Del ser. Muchos factores de riesgo como el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol, el estrés, son comunes a los trastornos mentales y otras enfermedades no transmisibles. ¿Qué hacer? Bien, solicitar ayuda profesional, hablar con un profesional sanitario local médico de cabecera. Recuerde que puede sentirse mejor si recibe ayuda adecuada. Siga realizando las actividades que le gustaban cuando se encontraba bien. No se aísle. Mantenga el contacto con familiares y amigos. Haga ejercicio regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo. Mantenga hábitos regulares de alimentación y sueño. Acepte que puede tener depresión y ajuste sus expectativas. Tal vez no pueda llevar a cabo todo lo que solía hacer. Evite o limite la ingesta de alcohol. Absténgase de consumir drogas ilícitas, ya que estos productos pueden empeorar la depresión. Si tiene pensamientos suicidas, pida ayuda a alguien inmediatamente. Bien, algunos consejos, algunas sugerencias que me parece, gente, que no están de más. Bien, yo voy a llegar hasta acá, voy a dejar de compartir. ¿Alguna cosa que quieran decir, comentar? ¿Qué les pareció? Aunque sea, díganme algo, así puedo ajustar la presentación para otros grupos. Porque ya en un ratito, ya estamos, gente, a las 16, vamos a hacer el cierre, ¿de acuerdo? Bien, ¿se comprendió? Sí, se entendió bien, profe. Ok. Bien, ¿alguna otra cosa más? Bueno, siendo así, vamos a hacer el cierre, entonces los dejo por acá. Voy a estar entonces ahí en la plataforma, les voy a dejar colgado esto y seguramente les deje alguna actividad, tipo algún foro para comentar o algún cuestionario, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, gente, gracias y estamos comunicados a través de la plataforma. Que pasen bien. Igualmente. Chao. Gracias. Bueno, profe. Chao.